¿qué tal? Buenos días. Hoy quisiera hablar con ustedes sobre una temática que nos involucra a todos como sociedad, como ciudadanos, que tiene que ver con las instancias de muerte autoprovocada. Nosotros a nivel nacional tenemos la Ley Nacional de Prevención de Suicidio, el número 27130, que es del año 2015, que si bien no está reglamentada, es la base para trabajar desde el Ministerio de Salud principalmente y desde los diferentes organismos que trabajan la temática e intervienen a la misma. Tenemos que pensar que a nivel mundial esta temática es la segunda razón de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años. Nuestro país no se diferencia de estas estadísticas, sino que las acompaña. Y es muy importante, y lo que se promueve es poder dialogar sobre el tema para así poder buscar maneras de prevenir y evitar instancias de este tipo. Las últimas estadísticas a nivel nacional del 2014 manifiestan que en escuelas secundarias alrededor de un 16% de los jóvenes entrevistados había pensado ese año en quitarse la vida. Y esto tiene que ver con un contexto y con un análisis que no se simplifica a un acto o un hecho aislado o a una situación en particular de esa persona, sino que tiene que ver con un cúmulo de situaciones. Por eso se considera una temática que debe ser intervenida a nivel comunitario, a nivel social y no solamente quedar en lo individual y familiar. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces se intenta buscar soluciones o entender qué pasó en el círculo íntimo y en realidad se trata de respuestas que van más allá quizás de lo que cada uno de nosotros podamos aportar en ese momento. Desde la salud, desde el trabajo comunitario, se entiende que hay muchos factores que intervienen en esto y que mayormente no se relaciona a hechos aislados. No sé si recuerdan, hablamos en una columna anterior sobre la etapa de la adolescencia, esta etapa que justamente es la más expuesta a estas situaciones, que es una etapa marcada por la irritabilidad y por los extremos en cuanto a sentimientos. ¿Qué quiero decir con esto? O se ama o se odia mucho, en extremo. Recordémonos en esa etapa peleando quizás con nuestros padres, quizás estando en contra de los límites, quizás conociendo un primer amor y un primer desamor. Y esto se siente como pérdidas irrecuperables y pérdidas que jamás podríamos sanar. A medida que uno crece va generando herramientas propias que permiten encontrar respuestas a esas situaciones de frustración, enojo o crisis. Pero en la etapa adolescente estas herramientas están en pleno desarrollo. Por eso es tan necesario el acompañamiento y por eso es tan necesario una visión comunitaria de esta etapa, no como una etapa problemática, no como el adolescente o el joven problemático, sino como aquel individuo que se está reconociendo y descubriendo en su individualidad y también en su relación con los otros. Es una etapa también donde hay una apertura social que no se tiene en la niñez, una apertura social individual que pone en cuestión un montón de temas y de sentimientos propios que es necesario entender, acompañar, estimular, fomentar y también poder reconocer en su mezcla, digamos, en su crisis, las crisis entre lo que debería ser y lo que aún no es, o lo que me dicen que debo ser y no soy. Si bien es una problemática de salud muy importante, hay organismos que lo trabajan de manera importante. De hecho, localmente hubo capacitaciones muy importantes del personal de la salud, a la cual tuve acceso en su momento, que me parece que hace que tengamos una comunidad con herramientas para acompañar y para encontrar modos y generar espacios de acompañamiento. Como toda problemática de la salud mental, es necesario ponerla en palabras, es necesario hablar
porque si no solamente queda en el mundo de las ideas, como se dice, queda como algo de lo que se tiene miedo a hablar y por ende no se cuestiona y no se buscan soluciones o respuestas, no sé si soluciones, pero sí respuestas. Me parece importante poder hablar de este tema hoy, permitirles a ustedes como familia poder hablarlo en su vínculo, en sus relaciones interpersonales y no tomarlo como temáticas tabú o con miedo, porque justamente debemos crecer como sociedad y ese crecimiento viene de la mano siempre del análisis y de la unidad comunitaria. Bueno, les dejo mis saludos y espero haber aportado un poco con la temática.